José Guadalupe Posada, de jicotes y calaveras. La Guerra de Independencia de México fue larga y desgastante para la actividad económica, especialmente para la minería, que provocó el éxodo de familias como la Posada Aguilar, que tuvo que desplazarse unos kilómetros del Real y Minas de Asientos hacia la ciudad de Aguascalientes, en busca de mejores alternativas de trabajo. En Aguascalientes llegaron al barrio de Indios, hoy barrio de San Marcos, en el que se asentaban las familias de escasos recursos. Ya en vida de Posada, ya el barrio ya contaba con el Jardín de San Marcos, ¿no? Entonces, sí, ciertamente, de origen ese es su, vamos, cómo surge ese asentamiento humano, de origen pues, está dedicado a la gente humilde, pero poco a poco va adquiriendo otras características. En este barrio de San Marcos, antes de Indios, formaron su hogar José Posada Serna, de oficio panadero, y Petra Aguilar Portillo, ama de casa, quienes procrearon a 6 hijos: José María de la Concepción, José Cirilo, José Bárbaro, Ciriaco, María Porfiria y a José Guadalupe. Estudios de Alejandro Topete Valle, historiador e investigador hidrocálido, nos cuentan que una vez, el 2 de febrero de 1852, en el barrio de San Marcos, en la ciudad de Aguascalientes, nació un niño que se llamó José Guadalupe, y su apellido paterno era Posada, y su apellido materno Aguilar. Y es posible que haya crecido entre una de las tantas guerras y alzamientos posteriores a la independencia. Porque también hay muchos antecedentes en cuanto al número de familiares que tuvo, ¿no? Se especula que tuvo alrededor de 4 hermanos y 3 hermanas. Sin embargo, todavía hay algunos datos que no se han podido amarrar. Lo más cercano es la información que se tiene de algunas publicaciones que hizo un historiador de aquí de Aguascalientes. Así, en el niño y joven José Guadalupe Posada se grabaron en su memoria o le fueron narrados los grandes episodios nacionales que antecedieron al nacimiento de nuestra nación. La reforma del liberal Valentín Gómez Farías y sus seguidores, la guerra de contrarreforma de Antonio López de Santana, apoyada por el alto clero, la burguesía de resabios novohispanos, entre otros, una y otra vez, y unos 5 años antes de su nacimiento, el ejército norteamericano invadió y derrotó a México, lo que dio pie al despojo de la Alta California, Texas, Nuevo México y Florida, casi la mitad del territorio del México independiente. Ya siendo un infante, presenció la feroz lucha entre liberales y conservadores por las leyes de reforma impulsadas por Benito Juárez y, por supuesto, vivió otra invasión auspiciada por los conservadores mexicanos, la invasión francesa, que anunció la llegada del segundo emperador mexicano, Maximiliano de Habsburgo, y su bella esposa, Carlota. Y continuaron asonadas, alzamientos y muchos planes que se materializaban como lucha de liberales contra conservadores. El auge y caída del porfiriato y como epílogo la Revolución Mexicana de 1910. Así, México, después de un siglo de independencia, era un país con muchos pobres, analfabetos y en búsqueda de una identidad, un imaginario colectivo por crear. En medio de esas interminables batallas, se dice que uno de los tíos de José Guadalupe Posada, de oficio alfarero, fue quien de alguna forma influyó en los dotes y talentos artesanales del niño. Se dice que fue ayudante de un taller de cerámica, quizá el de su tío alfarero, porque en los oficios artesanales la tradición se transforma en vocación. Bueno, realmente José Guadalupe Posada tiene la gran virtud de crecer en una familia propiamente de artesanos, ¿no? Se dice, no hay un documento fehaciente que lo compruebe, que uno de sus tíos era alfarero.
En ese ambiente marginal en el que crecía José Guadalupe Posada, fue providencial el que su hermano José Cirilo, quien era maestro de instrucción de primarias, letras en la ciudad de Aguascalientes, lo enseñó a leer y escribir, al tiempo que lo convirtió en su asistente en los trabajos de dibujo de mapas y otras ilustraciones en el aula escolar. Su hermano Cirilo lo va conduciendo, lo va manejando y lo inscribe en una no propiamente una academia, sino es un taller de artes y oficios, donde pues prácticamente ahí aprende el dibujo como tal. Se dice que su maestro principal fue Antonio Varela. Ya licenciado en las primeras letras y lecturas en la escuela de instrucción, dado su talento natural mostrado para el dibujo, su hermano Cirilo lo estimuló para que ingresara a la Academia Municipal de Dibujo de Aguascalientes, que en realidad era una escuela de artes y oficios que preparaba a los jóvenes para diversos oficios. En esa academia municipal, como en todas las escuelas de su época, la Academia de San Carlos era el mejor ejemplo. El dibujo era la asignatura fundamental, base del éxito futuro. En esta escuela se daban diferentes disciplinas, ¿no? Desde luego el dibujo, ¿no? Se supone que también era como el primer paso para luego tener clases de litografía o algo que tuviera que ver con la cuestión de la cuestión editorial, o en este caso poder trabajar a los chicos en alguna imprenta. También algunas otras funciones propias de la época, ¿no? Entonces en la academia había unas clases nocturnas que eran también para los artesanos, en esta idea muy de la ilustración de que el dibujo les iba a permitir hacer mejores diseños a los plateros, a los ebanistas y en fin, a todos los artesanos. Al término de su aprendizaje en la Academia Municipal de Dibujo de Aguascalientes, recién festejado el triunfo de Benito Juárez contra el Imperio Mexicano de Maximiliano en 1868, entra como aprendiz al taller litográfico de Trinidad Pedrosa, ubicado en el axis social y político de la ciudad de Aguascalientes. Los primeros trabajos profesionales del adolescente José Guadalupe Posada, contaba con 16 años de edad, eran los propios de su oficio: hacer dibujos, copiar imágenes religiosas, bolos, invitaciones, entre otros. Lo lleva con uno de los impresores más importantes de aquel momento, que es el maestro José Trinidad Pedrosa. José Trinidad Pedrosa contaba con una imprenta y entonces el chico Posada pues, es conducido a este lugar para que aprenda justamente, para que inicie su conocimiento sobre lo que es la litografía. En el taller profesional de Trinidad Pedrosa, da muestras de su talento como caricaturista político, cuyos dibujos fueron publicados en el periódico Liberal, contrario al gobierno conservador de Jesús Gómez Portugal. El periódico en mención, El Jicote. Tenía 19 años cuando realiza sus caricaturas, mostrando su talento natural para el grabado y sus prodigiosos avances en los principios, métodos y secretos del arte litográfico que le habían enseñado el maestro Pedrosa en estos primeros años de aprendizaje. Ingresaba a la prensa política. Un primer ejercicio de su sentido del humor ácido, incisivo, con toques de fina comicidad realizado en el estilo de la época, una mezcla de influencia europea y norteamericana en boga. En Aguascalientes, Posada nos hace la primera entrega de un grabado y litógrafo que tiene talento. Contra del régimen de Gómez Portugal, obviamente con el ala liberal, al cual, insisto, pertenecía su hermano y otro grupo de personas junto con el maestro Trinidad Pedrosa. En 1872, Aguascalientes está consolidando su economía y vida cultural. Pero por razones económicas o de otro tipo, Trinidad Pedrosa decide trasladar su imprenta litográfica a León, Guanajuato, que era uno de los centros con mayor auge industrial en un bajío próspero.
El veinteañero José Guadalupe Posada es invitado a esta nueva aventura por su maestro Trinidad, en la que el taller tiene preferencia por la litografía comercial. Y no, en realidad Posada sale por una cuestión económica. Se lo lleva a su maestro Trinidad Pedrosa a León, porque León es una gran ciudad industrial. León es la gran ciudad industrial que se está gestando en el siglo XIX en el Bajío, ¿no? O sea, ninguna ciudad en el Bajío va a tener la presencia que tiene León, y para allá se van con toda imprenta. Otros de los mitos fue justamente esto, que incluso lo ponen en la cárcel. En la vida de José Guadalupe Posada, León representará en lo profesional la consolidación de su oficio, así como la certeza de sus habilidades y talentos que aplicará en variadas y múltiples vertientes de su oficio. Litografías y grabados en madera que ilustraban cajetillas de cerillos, documentos y libros, etiquetas, invitaciones, bolos, tarjetas, esquelas, textos de anuncios y carteles. Toda esa actividad la realiza José Guadalupe en su propio taller, ya que Trinidad Pedrosa se lo vende, cuando éste decide regresar a Aguascalientes a los fragores políticos y comerciales. José Guadalupe Posada, el hombre de oficio y pequeño empresario, colabora para varios periódicos de León, entre ellos La Gacetilla, El Pueblo Caótico y La Educación, lo que nos habla de su éxito comercial y profesional. Además, se dice que para alejarle de la bohemia, su familia lo motiva a que complemente sus actividades de grabador y litógrafo profesional con una ocupación más segura. Y José Guadalupe lo encuentra cuando gana una plaza de maestro de litografía en la Escuela Secundaria de León. Ahí fue profesor durante 5 años. Desde la perspectiva personal, León le dará la seguridad material que le permite casarse en 1875 con María de Jesús Vela, con la que desafortunadamente no pudo procrear hijos, que a la larga creará una desaveniencia en el matrimonio. Fenómenos naturales cambian su destino. La fuerte y trágica inundación de León, ocurrida el 18 de junio de 1888, que cobró más de 250 cadáveres y dejó más de 1.400 personas desaparecidas y a numerosas familias sin hogar y sustento. León Jauja había terminado. Debe emigrar a la Ciudad de México. Conocemos bastante bien los procesos sobre los cuales ha pasado José Guadalupe Posada, lo que realizó en Aguascalientes, lo que realizó en León, y si ciertamente en León ya se veían algunos esbozos en la búsqueda de un discurso personal, estaban todavía muy impregnados de la influencia europea. Desde Aguascalientes y en León es muy buen dibujante, sabe resumir muy bien, sabe hacer humor, es un excelente retratista, es un excelente para las miniaturas. Sin embargo, aquí son otros requisitos y sin embargo él es muy talentoso y se adapta y sale. Posada simplemente trabaja, ya hace caricatura, ya hace grabado, ya hace anuncios de almacenes como el Palacio de Hierro, ya hace anuncios de píldoras antibiliosas, ya hace imágenes religiosas. Es decir, Posada hace un trabajo como muchos de nosotros lo hacemos, que lo mismo escribimos para un periódico de derecha que para uno de izquierda. A finales de 1888 se trasladó a la gran metrópoli de los Estados Unidos mexicanos, la Ciudad de México, y llega al corazón de la ciudad, muy cerca de las ruinas del Templo Mayor. Ahí nace la leyenda de José Guadalupe Posada, que en lo artístico desplegó su originalidad y talento, pero en lo personal y económico, al igual que su paisano el pintor Saturnino Herrán, lo persiguió el infortunio. Algunos especialistas coinciden en que fue el editor porfirista Ireneo Paz quien lo invitó inicialmente a trabajar a la Ciudad de México. Elaboró cientos de grabados. Su nombre cobró fama inesperada y su prestigio se disparó. De esa época data la descripción de José Clemente Orozco en su autobiografía. Posada trabajaba a la vista del público detrás de la vidriera que daba a la calle.
y yo me detenía encantado por algunos minutos. Al contemplar al grabador, y algunas veces me atrevía a entrar al taller, en las calles de Guatemala y Argentina. En el mismo expendio eran iluminados a mano con estarcidor los grabados de Posada. Bueno, lo que pasa es que él vivía en el centro histórico, vivía en la ciudad, caminaba todos los días y además su taller estaba en el centro mismo. Entonces él de manera cotidiana estaba en contacto con la gente del pueblo. Cuando José Guadalupe Posada llega a la Ciudad de México, llega prácticamente a trabajar con Irineo Paz. Irineo Paz tenía diferentes imprentas donde editaba diferentes publicaciones, que por cierto ahí es donde realiza una de sus primeras calaveras. Y bueno, cuando está ahí, Posada maneja un poco todavía, o más bien se desenvuelve desde el punto de vista gráfico, todavía con esa influencia europea. Pero el punto de quiebra de su carrera se pudo ubicar cuando entra a trabajar con el impresor Antonio Vanegas Arroyo, tiempo antes que pudiera establecer su propio taller litográfico. Cabe mencionar que José Guadalupe Posada, al igual que Antonio Vanegas Arroyo, acostumbraban con atuendo de paño oscuro, de buena calidad, usaban sombrero de bombín y llevaban bastón colgado del antebrazo. Cuando Posada empezó a trabajar en el taller de Vanegas Arroyo, no existía prensa litográfica, por lo que tuvo que aprender nuevas técnicas, ya que tenía que trabajar en prensas tipográficas de Estados Unidos accionadas por un pedal. Además de distintos peinazos que guardaban diferentes fuentes de tipo, implicaba uso de sincografía y gilografías de relieve. Los nuevos procedimientos técnicos de ahí se derivaban. Usaba para las gilografías madera de testa, cuya altura era de 22 milímetros. La lijaba con la lija del joyero y después se pinta con rojo de indio al guache y sobre ese fondo se traza el dibujo y luego para dibujar los buriles de acero. No siguió a Doré, dio al velo un trato diferente y rompió las normas a que se ceñían todos los grabadores de su época. No usaba fotografado, sino que remitía a técnicas que databan de la época de Voltaire, nos explica José Julio Rodríguez. Los temas de sus impresiones, historietas, liturgias de festividades, plegarias, cancioneros, leyendas, cuentos y almanaques, destacando la Gaceta Callejera y las hojas sueltas que incluían imágenes e información de acontecimientos y eventos importantes de la vida cotidiana. Hojas, volantes multicolores, simples papeles con un texto breve y llamativa ilustración, las que lo hicieron presente en el ir y venir cotidiano del pueblo. Bueno, hay que tomar en cuenta que en la época de Posada, prácticamente el único medio de comunicación que existía eran los impresos, los medios impresos. Pero estos medios se hacían de manera muy rudimentaria, eran prensas muy primitivas, no tenían fotografía, la fotografía todavía no existía. La cercanía con el pueblo que tenía Posada era muy franca, muy directa. Es curioso cómo, además de trabajar, aquí vale la pena aclarar una cosa, mientras que Posada trabajaba con Vanegas Arroyo, Posada también abría sus diferentes talleres. Y a la hora que tú vas viendo dónde ubicaba José Guadalupe Posada esos talleres, pues te darás cuenta en el ámbito físico que si bien estaban ubicados en el centro histórico de la Ciudad de México, pues estaba ubicado en zonas que pues particularmente estaban habitadas por gentes humildes, ¿no? Digamos que de un pequeño propietario de su taller, de un artesano propietario, pues es un artesano cada vez más pobre y muy vinculado con los obreros, con la gente del pueblo, con las vecindades, con las amas de casa, con la gente común. Yo creo que Posada no nada más retrataba al pueblo, sino que vivía entre el pueblo, es del pueblo, y eso le daba la ventaja tremenda de poder
no nada más poder de verlos de cerca, sino de conocerlos, sentirlos, vivirlos. Para algunos estudiosos, las ilustraciones que realizó para las imprentas de Vanegas Arroyo y Montes de Oca conservaron el enfoque liberal y costumbrista, pero hace una gráfica de carácter netamente cultural. En tanto que las publicaciones Gil Blas, Cómico y El Popular, Posada realiza caricaturas que retratan con un sentido cómico cáustico los abusos y contradicciones del régimen porfirista. El ritmo de producción en el taller de José Guadalupe Posada era vertiginoso para poder satisfacer los pedidos de las diferentes publicaciones regulares, hojas sueltas, cancioneros, corridos y los grandes acontecimientos del momento, así como las imágenes captadas de la vida cotidiana con inigualable precisión e intención certera. Llega con Vanegas Arroyo, se da este encuentro justamente, trabajan juntos Posada y Manuel Manilla, que era como quien dice, el ilustrador oficial de Vanegas Arroyo. Sin embargo, Manilla era un autodidacta 100% de la gráfica. Y Posada, justamente como lo comentábamos hace un momento, ya era un académico, porque a él le toca incluso dar cátedra de litografía en la ciudad de León, Guanajuato. Entonces, ahí en ese momento Posada conoce a Manilla y empieza a descubrir en los trazos de Manilla un discurso que, si bien tiene ese dejo de europeo, tiene una solución mucho más mexicanizada. Bueno, Manilla es parte de esta invención. Manilla yo no le doy mucho valor realmente. Yo pienso que Manilla es, en uno de mis libros decía, peor suerte que Posada solo Manilla tuvo, porque Manilla también es otro gran invento que no tiene ni la fuerza ni el impacto que va a tener Posada, ¿no? Julio Rodríguez, en un texto que conmemora el 50º aniversario de su muerte, hace un tratado de los procesos técnicos utilizados en su taller por José Guadalupe Posada, que para él es el último heredero de los grandes litógrafos mexicanos del siglo XIX, al tiempo que se cierra una época. La técnica litográfica de Posada era de la siguiente manera. Dibujaba con lápiz o tinta grasa sobre una piedra caliza, graneada. Estas piedras procedían de Baviera y las de mejor calidad eran grises. Se devastaban por medio de frotar 2 piedras encaradas. Después, para afinarlas, se paseaba por encima una moleta de vidrio. El lápiz empleado por Posada es el mismo que se utilizaba a mediados del siglo XX y está compuesto por jabón neutro, sebo purificado, cera virgen, goma laca y negro de humo. Se acidulaba la piedra empleando para el trazo una solución de segundo baumé. Posteriormente, se bañaba la piedra con agua tibia y luego se cubría con goma arábiga para evitar el craquelado. La impresión lograda después de pasar los rodillos con tinta sobre la piedra aparecía como un dibujo ordinario. Las que se conservan son de una rareza, porque no se han prestado a la reproducción facsimilar, como es el caso de las zincografías. Entonces, Posada tenía la enorme habilidad de que él agarraba las planchas y empezaba, ni siquiera se molestaba. Yo creo que hacía unos trazos previos y se iba como iba, así. Porque su trabajo era a destajo, además. O sea, no tenía tiempo para estar como los grabadores de Doré, ¿no? Haciendo un trabajo así artesanal que debe haberles tomado días y horas. No, Posada tenía que sacar un grabado para la edición de la tarde, porque si había habido un descarrilamiento de un tren tenía que ilustrarlo así. Entonces tenía que hacer su grabado. Entonces era un grabado muy imperfecto, era un dibujo, digamos, muy imperfecto, muy espontáneo, pero sí con una fuerza impresionante, porque de que tenía talento, eso. Si Posada hacía un grabado, en este caso grabado en metal tipográfico, en plomo, lo puede incluir al mismo tiempo de la tipografía y nada más necesita una pasada. Entonces es una cuestión de economía de recursos, y por lo cual Vanegas Arroyo le solicita este tipo de grabados a Posada. Y ese cambio de técnica, Posada, como es muy talentoso, lo asimila muy bien. De manera más sucinta, lo resume así el gran historiador Paul Westham. Posada se inventó una técnica propia, muy adecuada,
Una pluma de metal corriente y una tinta especial. Escribía sus dibujos directamente sobre las planchas de zinc. Les daba un baño de algún corrosivo y ya, el cliché estaba listo para la prensa. Esa técnica le permitía resolver todos sus pedidos que, como describe Blas Venegas, mi padre entraba en el taller cuando tenía algo que imprimir y decía: «Señor Posada, vamos a ilustrar esto». Posada lo leía, todavía leyendo cogía su pluma y preguntaba: «¿Qué piensa usted de este dibujito?». Hundía la pluma en la tinta especial que usaba, hacía el dibujo, le daba a la plancha un baño de ácido y ya estaba. Posada era muy trabajador. Se ponía a trabajar de las 8 de la mañana y trabajaba hasta las 7 de la tarde, reinventando técnicas para ejercer mejor su oficio de litógrafo y grabador. Lo que es seguro, sus ilustraciones presentan soluciones plásticas originales para su época. Para Vanegas Arroyo lo más importante es la imagen, que cautive, que la imagen cuente todo lo que está contando el texto. Y Posada lo hace de manera extraordinaria. Y respecto a las técnicas de Posada, bueno, Posada empieza haciendo litografía en Aguascalientes, llega a la Ciudad de México y sigue haciendo litografía, pero aquí empieza a trabajar nuevas técnicas como la zincografía, la fotomecánica, empieza a trabajar ya nuevas maneras de ilustrar que acordes además a la propia industrialización del país, ¿no? Hay que recordar que el siglo XIX, la época de Porfirio, es una época de gran arrastre industrial, donde en México hay grandes avances industrialmente hablando, de maquinaria. Posada es, al igual que los verdaderos grandes artistas, una admirable lección de sencillez, humildad, dignidad y equilibrio. Comentó alguna vez José Clemente Orozco. Un modesto artesano que durante toda la vida dibujaba ilustraciones para hojas, volantes y otros impresos populacheros, escritos para el día y olvidados un día después, sin inspirar a hacer arte. Cantigas burlescas o de escaños, ingenio, habla de sus vecinos, lo universal es de cada pueblo, su gracia, su claridad y humor negro. Paul Westgen. Posada fue un juglar maravillosamente legítimo. Se lo imagina como un evangelista del grabado. Con sentimiento popular creó su obra, sin clara ideología política, con espontaneidad e imaginación, sintiendo y soñando desde su fosa común del Panteón de Dolores. Cardosa y Aragón. El fenómeno Posada se explica con el carácter popular de su obra. El mismo hijo del pueblo supo dar expresión al pensar y sentir del pueblo. Su visión nos descubre la representación que el pueblo tiene de sí mismo y de su mundo. No es folclórica o pintoresca. Posada no cayó nunca en el mundo de la representación fotográfica. Su obra es espontánea y natural. Un estilo inspirado en la imaginería popular, creó una forma gráfica que correspondía al mundo imaginativo de las masas. Y ese pueblo bajo, con el tiempo, no solo se va convirtiendo en el pueblo bajo, sino en la Ciudad de México, en la representación de los habitantes de la Ciudad de México, y luego después no solo de la Ciudad de México, sino de todos los mexicanos. Entonces se vuelve el retrato de Posada como cada una de sus imágenes de todo tipo, de tanto sus caricaturas, sus calaveras, sus estampas religiosas, todos sus personajes como parte de nuestra identidad. Posada es un intérprete de donde viene, del pueblo mexicano de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es decir, él lo expresa perfectamente, ¿no? Hay una cosa como naif en su trabajo, que es también como muy mexicano, ¿no? Un poco improvisado, muy espontáneo, tiene un cierto gozo su trabajo, que es también como que yo creo que refleja muy bien ese espíritu popular, ¿no? Bueno, que Posada yo lo he denominado el gran ilustrador de lo mexicano. Es decir, buena parte de su grandeza, buena parte de su genialidad consiste en que fue capaz de ilustrar cada uno de los aspectos de los mexicanos. Fue construyendo lo que se le conoce como el imaginario de lo mexicano. Cronista excepcional que pintó la comedia humana,
la tragicomedia mexicana de un siglo que terminaba y otro que nacía. Posada captó todas esas historias de la vida cotidiana. El silencio, la marginalidad, la tragedia, el dolor, la risa, la sorna, la miseria, el llanto, el placer, la vida, la muerte, el blanco, lo negro, el pecado, el amor, lo mexicano. Describió con originalidad el espíritu del pueblo mexicano desde los asuntos políticos, la vida cotidiana, su terror por el fin del siglo y por el fin del mundo, además de los desastres naturales, las creencias religiosas y la magia. Por su estilo y temáticas empleados, José Guadalupe Posada es considerado un artista popular proveniente del pueblo, que nutrió su obra del imaginario popular mexicano y a quien se dirigió como público. En esas publicaciones, las ideas de Posada pueden verse como una expresión liberal de la época. Es necesario precisar que los intelectuales y políticos de la era porfirista solo excepcionalmente se alineaban al pensamiento socialista. Basta hacer un recuento de los ateneístas, de los más de 100 que pertenecían a la asociación, solo unos 5 o 6 eran de pensamiento progresista, según comenta el historiador Javier García Diego. Claro, no fue militante de la trinchera política, no dejó nota alguna sobre el tema. Posada no es una gente que tiene una militancia política, sino que es también otro invento de Leopoldo Méndez. Leopoldo Méndez lo pone, uno de los cartones más famosos es que Posada se pone indignado, viene una manifestación, viene una gran represión, que incluso, erróneamente, incluso el gobierno de Aguascalientes lo pone casi como una imagen iconográfica de Posada, que es también falsa. Posada, bueno, lo ponen al lado de los Flores Magón, y es totalmente falso. Posada no trabajó nunca con Flores Magón, Posada no trabajó en El Hijo del Aguizote, Posada nunca fue un radical. E injustamente en la creación del mito de Posada se le atribuye a él la militancia política y revolucionaria que no era de él, ¿no? Que era de los otros. Que ellos sí, por cierto, tenían contacto con Flores Magón y Juan Sarabia y todo eso, ¿no? Ellos sí, en esa imagen sí correspondería poner a Daniel Cabrera con Flores Magón, por ejemplo, ¿no? Eso sí sería una precisión histórica, porque eso sí fue real. Esto no. Posada es un trabajador, Posada es un hombre que va de taller en taller, de periódico en periódico, y que trabaja en los más disímbolos periódicos. Lo mismo con jesuitas, que con sindicatos obreros, que con sindicatos gremiales, que con sindicatos institucionales. Lo mismo con porfiristas como Irineo Paz, que con personajes antiporfiristas como Heriberto Frías. En el siglo XIX y principios del XX, las publicaciones, ilustraciones, eran el eje de la comunicación política y social. Era el medio de comunicación. Y Posada tuvo una gran capacidad de transmitir y traducir los breves textos en ilustraciones que comunicaban a las masas semianalfabetas accidentes, hechos sobrenaturales, crímenes y suicidios. Los ejemplos o lecciones morales que pueden extraerse ante la perversidad y bestialidad humanas. Sucesos sociales y políticos donde sobresalen las viñetas referidas a las ejecuciones y los corridos revolucionarios, los milagros religiosos, los carteles anunciando circos, magos, obras de teatro, pastorelas, así como las imágenes de la vida cotidiana que eran el acervo del imaginario colectivo del pueblo, no desde arriba, sino a ras de tierra. Con gran luminosidad lo frasea Luis Cardosa y Aragón. Pedirle precisa ideología a Posada se me antoja fuera de lugar. No es un ideólogo, ni un político, ni un artista. En su elementalidad de evangelista gráfico, alienta el sentimiento y la intuición y la capacidad crítica e imaginativa populares. Es ahí donde yo te digo, yo creo que la mayor aportación, obviamente la plástica es indiscutible, ¿no? Sus trazos son únicos, son, vamos, la neográfica se podría decir, ¿no? Pero la mayor aportación que hizo Posada para la sociedad de su tiempo yo creo que fue esa, ¿no? El haber logrado
que la gente estuviera informada, poderla alfabetizar en ese sentido. Él sabía de la importancia de la información, de ahí que toda la vida trabajó en ello, ¿no? Es la técnica y la necesidad de ser narrativo, de contar en una imagen todo lo que estaba pasando. Para este público que no, semianalfabeta, que no sabía leer y escribir, que encontrara en la imagen ambas cosas, que pudiera entenderlo sin leerlo. Eso es lo importante en Posada. Yo creo que Posada viene a demostrarnos de manera increíble la fuerza de la imagen, precisamente en un momento histórico y sobre todo geográfico, en donde el analfabetismo estaba a la orden del día, en donde muy pocos eran los que tenían la posibilidad de leer las noticias. Posada nos demuestra a nosotros, los caricaturistas de todas las generaciones que le sucedieron, que la importancia de comunicar a través de la pura imagen, incluso careciendo de los globitos. Los grabadores, los litógrafos, tenían una gran importancia para difundir una serie de proyecciones, tanto lo que era la joven nación, que empezaba su vida independiente, tanto como eran los discursos, las retóricas visuales de los diferentes gobiernos en el poder. De gran fama y de triste destino gráfico son sus personajes agrupados en Su infierno y purgatorio de José Guadalupe. Las calaveras con las que ilustraban versos alusivos a la muerte, que junto con sus demás ilustraciones se distribuían en periódicos y hojas sueltas. Posada, con sus célebres imágenes de ultratumba, revistió el esqueleto en la calavera, esencia de los pesares y alegrías del pueblo. No hay que olvidar que en la tradición popular las calaveras de azúcar, los féretros de dulce, las tibias y fémures de caramelo son parte del goce y festividad carnavalesca del Día de Muertos. Pero José Guadalupe elevó ese género, que algunos rastrean desde la época de la colonia, a un estilo que el agudo esteta Jorge Alberto Manrique precisa así: las calaveras de Posada son tal vez el mejor ejemplo que hay entre nosotros de lo propiamente caricaturesco. En ellas hay una innegable comicidad, también el elemento fantástico, el mismo hecho de ser calaveras y una crítica social más o menos violenta. Con las calaveras, Posada interpretó la vida y las actitudes sociales del pueblo mexicano con calaveras vestidas de gala. Calaveras en fiestas de barrios, en calles urbanas, en las casas de los ricos, en la guerra, en la fiesta, montadas a caballo, en los placeres más mundanos y sencillos del pueblo, en las clases más humildes y marginadas. Son calaveras jocosas, festivas, pero con dejo de angustia, que reflejaba los temores y miserias del hombre común. Un periódico que se llama Gil Blas, que le encargan calaveras para un número especial, era un diario, y de un día para otro hizo 54, ¿no? Entonces sí que es un personaje muy talentoso, muy hábil, muy rápido, pero además él lo que tiene y por lo cual no lo han superado es que cada calavera la personaliza, ¿verdad? Esto de las calaveras es un invento que, sin embargo, ha servido para dar una imagen de México, una imagen y un discurso, desde mi punto de vista, que va a ser muy difícil recomponer, pero un discurso falso de la visión de los mexicanos. Y un discurso donde se quiere meter a chaleco el discurso prehispánico. Hay que decir que en México tenemos un complejo antihispano muy fuerte, y no reconocer que nuestra cultura, la cultura de los mexicanos, somos mexicanos no solo por lo indígena, sino somos un mosaico etnocultural maravilloso. Y por eso son tan populares de todo su trabajo las calaveritas, porque esa espontaneidad y esa fuerza de su grabado, puesto en las imágenes de las calaveritas, se vuelve impresionante, ¿no? O sea, es muy fuerte. Sus calaveritas sí tienen mucha gracia, ¿no? Mucha fuerza, mucha gracia. Sí te hacen reír, no es humor, pero sí te jalan. Sí. Una hoja de papel con una calavera elegante que hacía burla de las pretensiones dominicales de las sirvientas que se disfrazaban con sus mejores galas, imitando a sus patronas para aparentar lo que no eran. Se inmortalizó
como la calavera Catrina, bautizada así por Diego Rivera, aunque en realidad es la calavera garbancera. El poder de seducción de esta ilustración hizo y hace que sea referenciada una y otra vez como parte del imaginario colectivo de los mexicanos. Su poder plástico y su fuerza expresiva la hizo favorita de la época posrevolucionaria, siendo el centro de la pintura de Diego Rivera, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. También fue fuente de inspiración para José Clemente Orozco, Francisco Díaz de León, Leopoldo Méndez y quizá todo el taller de la gráfica popular. Pero más allá de esas referencias, la obra se sostiene por sí misma y sigue tan campante. Ha pasado que la invención de Posada, esto mismo que decía hace rato de la fama, la invención, se ha creado un invento de la Catrina. La Catrina es un gran invento que hace Diego Rivera. En realidad, la Catrina era solamente esto, era una, podemos ver, esta es una copia original de lo que era la Catrina. Como pueden ver, no tiene cuerpo. Y además no se llama la Catrina, se llama la calavera garbancera. Entonces, esta obra, que se ha convertido en el ícono más importante de México después de la Virgen de Guadalupe, y en el mundo sí el ícono más importante, es una invención en realidad de Diego Rivera. Se refiere obviamente a las garbanceras, las mujeres que vendían garbanzo, o no como ahora se conoce a las semilleras, pero también hace referencia a las trabajadoras domésticas, porque hay esa mención de las gatas, ¿no? Ya desde entonces se estilaba ese término de gatas a las trabajadoras domésticas. Y así, conforme vas leyendo los diferentes fragmentos de Calaveras Literarias, se va refiriendo a diferentes personajes, da incluso nombres concretos, pero se refiere prácticamente a mujeres de clase baja. Una de las imágenes más bellas que hizo Posada fue la Catrina, ¿no? Y es una fuente de inspiración increíble para nosotros, que al grado que llegamos a dibujarla y a reinterpretarla y a reinterpretarlo, ¿no? Precisamente por ese atrevimiento que tuvo de dibujar a una muerte tan bella, ¿no? Tan elegante. Y yo creo que la imagen paradigmática es la Catrina, por ejemplo, ¿no? Es decir, la Catrina es el ejemplo claro de una imagen que todavía se usa, que todavía representa, se usa mucho en una celebración que es muy mexicana, que es el Día de Muertos, y sigue teniendo mucho significado, ¿no? El propio Diego Rivera rescató esa imagen en su mural que está ahí en la Alameda, ¿no? Donde se pinta él mismo como niño y pone a la Catrina y pone a Posada en medio de muchos otros personajes, ¿no? Es decir, desde el momento, ese mural es muy simbólico, porque Diego Rivera construye ahí no su imaginario, sino el imaginario de la sociedad mexicana posrevolucionaria. El redescubrimiento temprano de la obra de José Guadalupe Posada se le debe a Jean Charlot y a Diego Rivera, quienes buscaban asirse a las tradiciones populares del México profundo para ser representados en los murales. Encontraron, Rivera y Charlot, en las hojas sueltas del dominio popular la fuerza suficiente de lo auténtico y artístico, de lo mexicano, no del criollismo de Ramón López Velarde y Saturnino Herrán. Y así llegaron a conocer al grabador ya difunto, José Guadalupe Posada, creador de miles de imágenes que el pueblo consultaba como un informe del mundo que les rodeaba. Así, los muralistas y sus discípulos de la Escuela Mexicana de Pintura abrevaron, utilizaron como instrumento de propaganda política todas las hojas de corridos, historias de crímenes y pasiones, de aparecidos y milagros. Reinventaron a un Posada revolucionario que hizo crítica social, lo cual es cierto. Arengó al pueblo contra Porfirio Díaz y la burguesía, lo cual es falso. Pero sí entendieron a través de él el universo carnavalesco que goza el pueblo: políticos, fusilados, borrachos, peladitos, bandoleros, catrines, damas elegantes, charros, toreros y obreros. Para Diego Rivera, Posada fue tan grande que quizá un día se olvide su nombre.
está tan integrado al alma popular de México que tal vez se vuelva enteramente abstracto, pero hoy su obra y vida trascienden, sin que ninguno de ellos lo sepa, a las venas de los artistas jóvenes mexicanos cuyas obras brotan como flores en un campo primaveral. La producción de Posada, libre hasta la sombra de una imitación, tiene un acento mexicano puro. Analizando la labor de Posada puede realizarse el análisis completo de la vida social del pueblo de México, lo cual es preciso. Escribe Edmundo Meucci en los Cuadernos Hispanoamericanos sobre la utilización política de los muralistas a Posada. Los Tres Grandes y sus esfuerzos por incorporarlo a las huestes de los artistas revolucionarios, merodeando por los cementerios de México, encontraron la tumba de Posada y entonces exhumaron los huesos del honesto grabador y los desparramaron cuidadosamente. Lo que pasa es que alrededor de Posada se creó un mito, y es un mito con bases falsas. Sí, el mito básicamente lo creó Diego Rivera. En la época en que se consolidaba el régimen posrevolucionario en México y había esta corriente de artistas revolucionarios, muy bien representada por Diego Rivera, se le ocurrió a él construir el mito de José Guadalupe Posada como una especie de activista político, de crítico del porfiriato, como si fuera un caricaturista muy agresivo. Y paradigmático de esa época es el grabado que hizo ¿cómo se llama? Leopoldo Méndez, donde pone a Posada en su taller contemplando a la policía porfirista mientras reprime a unos campesinos, y atrás está, entre otros, está Flores Magón. Bueno, todo eso es un invento porque Flores Magón y Posada jamás estuvieron juntos. Tampoco fue un porfirista como vanamente ha dicho el Fisgón. O sea, me parece que es una osadía criticar y acusar a un personaje como él, ¿no? Los historiadores, una de las primeras lecciones que tenemos es que a los muertos no se les juzga, a los muertos se les comprende. Y uno tiene que ponerse en los zapatos del personaje. Hoy es muy fácil criticar a un presidente, hoy es fácil insultar al presidente, pero hay que ver en otros momentos qué tan fácil lo era. Yéndose al otro extremo y poniendo al Posada como reaccionario y contrarrevolucionario, cosa que no es cierto. O sea, ni era revolucionario ni era un reaccionario porfirista. Él era un artesano, era un hombre trabajador. Posada tenía una producción muy amplia de dibujos, carteles y grabados que se distribuían en todas las regiones de la República, sumando cuando menos 5 millones de ejemplares. Ha sido estudiado por investigadores, literatos, sociólogos, historiadores del arte. Cientos o miles de ensayos que quizá algún día logren igualar las más de 20,000 obras que firmó o se le atribuyen. Hasta en la ciudad de Aguascalientes le hicieron un espléndido museo, José Guadalupe Posada. Acudamos nuevamente a Edmundo Meucci, como epitafio de la tumba sin nombre en el Panteón de Dolores. Durante 25 años, Posada se dedicó a la improba tarea de grabar en láminas de zinc las peripecias más destacadas e interesantes de la muerte. Posada fue el notario público de la muerte, su adelantado, su más ferviente y seguro servidor, un humorista espeluznante y un sistemático y concienzudo enterrador. José Guadalupe Posada, que vivió e ilustró el devenir del nacimiento de una nación, desde las guerras de reforma hasta la revolución de 1910, tuvo los sueños del alquimista que transmutó las creencias y dichos del pueblo mexicano en imaginario colectivo. Murió en 1913, en el anonimato, como una calavera más de sus grabados. No ambicionó gloria postrera, y como muchos de los grandes artistas mexicanos, fue enterrado en el Panteón de Dolores, en una fosa común. Nadie reclamó su cadáver. Yo creo que al contrario, con los años cada vez la obra y sus calaveras toman más fuerza y más vigencia y más interés
a nivel tanto nacional como internacional. Es una figura es un caso muy especial el de Posada, porque no ha dejado de crecer y de expandirse su obra para deleite de todo mundo. Esa manera de interpretar la muerte, esa manera de dibujarla en una bicicleta, de charra, muy elegante, en los funerales, bailando fandango, tocando las jaranas, yo creo que eso sale de no nada más de lo que veía en el día al día, sino también lo que soñaba. Yo creo que él era un artista de su tiempo y refleja muy bien su tiempo. O sea, como elemento histórico es importante. Pero en la actualidad yo ya no lo veo vigente. Yo creo que Posada fue más allá. Posada fue ese tipo de personajes que se preocupaba porque su obra realmente fuera interpretada. ¿Y por quién tenía que ser interpretada? Por la gente del pueblo. Y entonces en ese proceso, para mí, él desarrolló una labor mucho más importante. Posada nació el día que murió Don Lupe. Don Lupe era este hombre que andaba de taller, imprentas, periódicos, haciendo trabajos. Cuando se muere, cuando nace el mito, es el mito de Posada, ¿no? Entonces, Posada, yo creo que nunca se pensó que era un genio, nunca se pensó que era un gran personaje, y sin embargo, pues él lo es, ¿no? Finalmente yo creo que la grandeza de los seres humanos no está en lo que dice que tú eres, ¿no? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser, diría una canción popular.